El regreso inesperado. La lluvia caía implacable aquella tarde de noviembre, como si el cielo mismo llorara por mi desgracia. Con 68 años a cuestas y una artritis que me recordaba su presencia en cada movimiento, me encontraba de pie en la acera frente a lo que hasta hace una hora había sido mi hogar durante los últimos 3 años. A mi lado, aferrándose a mi mano con la fuerza que solo el miedo infantil puede generar, estaba Mateo, mi nieto de 5 años, con sus grandes ojos oscuros anegados en lágrimas y una pequeña mochila de superhéroes colgada en su espalda. Ambos contemplábamos la puerta cerrada del apartamento mientras la lluvia empapaba nuestras ropas y diluía nuestras lágrimas en un mismo torrente de desconsuelo. Abuela, ¿por qué mamá está tan enfadada? ¿Cuándo volveremos a casa?, preguntó Mateo con esa voz quebradiza que me partía el alma. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que su madre acababa de expulsarnos de nuestro hogar en un arrebato de ira y dolor? ¿Cómo hacerle entender que las palabras que había escuchado, lárguese de mi casa y llévese a ese niño que me recuerda cada día lo que perdí, nacían de un corazón destrozado por el duelo? Me agaché con dificultad hasta quedar a su altura, ignorando el dolor punzante en mis rodillas, y le sequé las mejillas con mis manos temblorosas. A veces, mi amor, los adultos nos equivocamos cuando estamos tristes. Tu mamá necesita tiempo para estar sola, así que tú y yo vamos a tener una pequeña aventura juntos, respondí, forzando una sonrisa que no sentía. Todo había comenzado 3 años atrás, cuando mi hijo Miguel, capitán del ejército, fue declarado muerto en acción durante una misión de paz en el extranjero. Recuerdo el día que los oficiales llegaron a casa de Laura, mi nuera, con la noticia que destrozaría nuestras vidas. Mateo apenas tenía 2 años entonces, demasiado pequeño para comprender que su padre no regresaría con regalos y abrazos como le había prometido. Laura, devastada por la pérdida, me había pedido que me mudara con ellos. No puedo hacer esto sola, doña Carmen, me había dicho entre sollozos. Miguel querría que estuviéramos juntos, que usted me ayudara a criar a su hijo. Y así, vendí mi pequeño apartamento en Valencia y me trasladé a Madrid, dispuesta a ser el pilar que mi nuera y mi nieto necesitaban. Durante 3 años, habíamos formado una familia peculiar pero funcional. Yo me ocupaba de Mateo mientras Laura trabajaba como enfermera, muchas veces en turnos agotadores. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía cuentos antes de dormir, lo llevaba al parque y al colegio, intentando llenar el vacío que la ausencia de Miguel había dejado en su vida. Con Laura, la relación era cordial aunque distante. Ella agradecía mi ayuda, pero percibí en sus ojos un dolor permanente que a veces se transformaba en resentimiento, como si mi presencia le recordara constantemente lo que había perdido. Aún así, nunca imaginé que llegaría el día en que me pediría que me marchara, y mucho menos que lo haría de forma tan abrupta y cruel. El detonante había sido una fotografía. Esa mañana, mientras limpiaba el armario de Miguel por petición de Laura, que finalmente se sentía lista para donar sus pertenencias, Mateo había encontrado una imagen que su padre llevaba siempre consigo. En ella aparecía Miguel abrazando a una mujer que no era Laura. Al reverso, con la inconfundible letra de mi hijo, una dedicatoria, para Isabel, el amor de mi vida. Siempre tuyo, Miguel. Mateo, inocente como solo un niño puede ser, le había mostrado la fotografía a su madre cuando regresó del trabajo. La reacción de Laura fue explosiva, una mezcla de dolor, traición y furia acumulada durante años. Me acusó de haberlo sabido siempre, de haber encubierto la infidelidad de mi hijo, de ser cómplice de una mentira que ahora manchaba incluso el recuerdo sagrado del hombre que ambas habíamos amado. En vano intenté explicarle que yo también acababa de descubrir aquella faceta desconocida de Miguel, que estaba tan sorprendida y confundida como ella. Laura no escuchaba razones, su dolor buscaba un culpable y me había elegido a mí. 3 años cuidando su memoria como si fuera un santo, rechazando conocer a otros hombres por respeto a él, y todo este tiempo tuvo a otra, gritaba mientras arrojaba la ropa al pasillo. Y usted debe haberlo sabido. Madre e hijo, cómplices en la mentira. Cuando intenté calmarla,
recordarle que Mateo nos observaba aterrorizado desde el umbral de su habitación, su furia solo aumentó. Lléveselo. Llévese a ese niño que cada día se parece más a su mentiroso padre. No quiero verlos a ninguno de los dos. Y así fue como Mateo y yo terminamos en la calle, con apenas lo que pudimos meter apresuradamente en 2 mochilas, expulsados del hogar que habíamos compartido durante 3 años. Mientras la lluvia arreciaba, busqué refugio en un café cercano. Mateo, agotado emocionalmente, se quedó dormido con la cabeza apoyada en mi regazo mientras yo intentaba decidir nuestro siguiente paso. Mi pensión apenas alcanzaba para cubrir mis gastos médicos, y los ahorros que me quedaban de la venta de mi apartamento estaban en una cuenta conjunta con Laura, a la que ahora dudaba que pudiera acceder. No tenía familia cercana en Madrid, y mis amistades en Valencia se habían diluido con el tiempo y la distancia. Con manos temblorosas, saqué mi viejo teléfono móvil y busqué el número de la única persona que quizás podría ayudarnos, Padre Joaquín, el capellán militar que había oficiado el funeral simbólico de Miguel, ya que su cuerpo nunca fue recuperado. A lo largo de estos 3 años, el Padre Joaquín había mantenido contacto ocasional, visitándonos en fechas señaladas y ofreciendo consuelo espiritual, especialmente a Laura. Marqué su número con la esperanza de que pudiera recomendarnos algún albergue temporal donde pasar la noche, o quizás conociera alguna organización que ayudara a personas en nuestra situación. La conversación con el Padre Joaquín fue breve pero efectiva. Me escuchó con atención y, sin dudarlo, me ofreció llevarnos a la residencia parroquial donde disponían de habitaciones para emergencias. Estaré allí en 20 minutos, doña Carmen. No se preocupe, encontraremos una solución, me aseguró con esa voz serena que tanto consuelo había proporcionado en los momentos más oscuros. Mientras esperábamos, acaricié el cabello de Mateo, preguntándome cómo protegerlo del trauma que estaba viviendo, cómo explicarle que su madre nos rechazaba sin destruir el amor que sentía por ella. El Padre Joaquín llegó puntual, con un paraguas grande y una sonrisa compasiva. Nos condujo hasta su modesto automóvil y, durante el trayecto, me permitió desahogarme mientras Mateo, afortunadamente, seguía dormido en el asiento trasero. Le conté sobre la fotografía, la reacción de Laura, mis preocupaciones sobre el futuro inmediato. El sacerdote me escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, con una expresión que no lograba descifrar completamente. Cuando terminé mi relato, permaneció callado durante unos minutos que me parecieron eternos. Doña Carmen, dijo finalmente, con una voz extrañamente cautelosa, hay algo que debo decirle, algo que he estado guardando por obligación, no por elección. Se detuvo en un semáforo y me miró directamente a los ojos. La fotografía que encontró Mateo. Isabel no era la amante de Miguel. Era su compañera de misión, una agente de inteligencia. La dedicatoria formaba parte de su cobertura. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué está diciendo, padre?, pregunté, sintiendo que el mundo comenzaba a girar demasiado rápido a mi alrededor. El sacerdote respiró profundamente antes de continuar. La misión de Miguel era mucho más compleja y peligrosa de lo que se les informó. Por razones de seguridad nacional, se tomó la decisión de declararlo muerto cuando en realidad fue capturado por un grupo terrorista. Durante 2 años, estuvo en cautiverio mientras se realizaban negociaciones secretas para su liberación. Hace 6 meses, finalmente lograron rescatarlo, pero su estado físico y psicológico era tan delicado que ha estado en recuperación en una instalación militar especializada. Las palabras del Padre Joaquín me golpearon como una avalancha. ¿Mi hijo, mi Miguel, vivo? Todo este tiempo de duelo, de lágrimas, de intentar aceptar una pérdida irreparable, ¿y él estaba vivo? La alegría, la confusión, la indignación y el alivio se mezclaron en un torbellino emocional que me dejó sin aliento. ¿Por qué no nos lo dijeron?, logré articular finalmente, con la voz quebrada por la emoción. ¿Por qué permitieron que sufriéramos así? Protocolo de seguridad, respondió el sacerdote con evidente incomodidad. Mientras menos personas conocieran su situación, menor riesgo para él y para ustedes.
Yo mismo me enteré hace apenas un mes, cuando Miguel solicitó mi ayuda para preparar su regreso. Estaba planeando contactarlos la próxima semana, cuando recibiera el alta médica definitiva. ¿Miguel va a volver?, pregunté, aún incapaz de asimilar completamente la magnitud de la revelación. El padre Joaquín asintió lentamente. De hecho, llegó a Madrid ayer. Está en el hospital militar finalizando algunos trámites y evaluaciones. Me pidió que no les dijera nada todavía porque quería darles la sorpresa personalmente, pero dadas las circunstancias. Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro, la situación había cambiado drásticamente. En ese momento, Mateo se despertó en el asiento trasero, frotándose los ojos con sus pequeños puños. Abuela, tengo hambre, murmuró, ajeno al terremoto emocional que acababa de sacudir mi mundo. El padre Joaquín me miró interrogante, esperando mi decisión sobre cómo proceder. Llévenos con él, dije con una determinación que no sabía que aún poseía. Llévenos con Miguel ahora mismo. El hospital militar estaba en las afueras de la ciudad, un complejo de edificios modernos pero discretos, con seguridad visible en cada entrada. El padre Joaquín realizó varias llamadas durante el trayecto, explicando la situación y solicitando autorización para nuestra visita fuera del horario establecido. Cuando llegamos, un oficial nos esperaba en la entrada, su expresión seria pero amable mientras nos escoltaba por pasillos interminables. Abuela, ¿dónde estamos?, preguntó Mateo, ahora completamente despierto y observando con curiosidad los uniformes y el entorno desconocido. ¿Cómo explicarle que estábamos a punto de vivir un milagro? ¿Cómo preparar a un niño de 5 años para reencontrarse con el padre que creía muerto, al que apenas recordaba excepto por fotografías y las historias que le contábamos? Vamos a ver a alguien muy especial, mi amor, respondí, apretando su manita con la mía. Alguien que te quiere muchísimo y que ha estado lejos mucho tiempo. Finalmente, el oficial se detuvo frente a una puerta cerrada. Está informado de su visita, nos dijo antes de retirarse discretamente. El padre Joaquín nos dio un último apretón de ánimo y también se apartó, dándonos el espacio que este momento requería. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se escapara de mi pecho, llamé suavemente a la puerta. Adelante, respondió una voz que, a pesar de sonar más grave y cansada de lo que recordaba, reconocería en cualquier parte del mundo. La voz de mi hijo. Al abrir la puerta, la imagen que nos recibió quedará grabada en mi memoria hasta el día de mi muerte. Miguel estaba sentado junto a la ventana, vestido con un sencillo uniforme hospitalario. Estaba más delgado, con el cabello rapado al estilo militar pero con algunas canas prematuras, y una cicatriz recorría su mejilla izquierda desde el pómulo hasta la mandíbula. Pero eran sus ojos, aquellos ojos idénticos a los de Mateo, los que me confirmaron que realmente era él, que mi hijo había regresado de entre los muertos. Mamá, dijo simplemente, con la voz quebrada por la emoción. Se levantó con cierta dificultad, apoyándose en un bastón que no había notado inicialmente. Dio un paso hacia nosotros, y entonces su mirada se posó en el pequeño que se escondía parcialmente detrás de mis piernas. Mateo, susurró, como si pronunciar su nombre fuera una plegaria. Lo que siguió fue un momento de reconocimiento mutuo, de almas conectadas más allá de la memoria consciente. Mateo, que solo tenía 2 años cuando Miguel partió a su misión, que había crecido viendo su fotografía y escuchando historias sobre el héroe que era su padre, dio un paso tentativo hacia adelante. Sus ojos, tan idénticos a los de Miguel, estudiaban con intensidad al hombre frente a él. «Papá», preguntó finalmente, con una mezcla de incredulidad y esperanza que solo la inocencia infantil puede expresar con tanta pureza. Miguel se arrodilló, ignorando el evidente dolor que el movimiento le causaba, para quedar a la altura de su hijo. «Sí, campeón». «Soy papá», respondió, extendiendo sus brazos pero sin atreverse a acercarse más, respetando el espacio que Mateo pudiera necesitar. No hizo falta. Con la intuición que solo los niños poseen, Mateo reconoció la verdad más allá de las explicaciones racionales.
Corrió hacia su padre y se lanzó a sus brazos con tal ímpetu que ambos cayeron al suelo en un abrazo que condensaba 3 años de ausencia, de sueños interrumpidos, de cumpleaños sin celebrar juntos.